Recientemente, mientras navegaba por internet, me di cuenta de algo. Mientras me encontraba consumiendo mi tan acostumbrado contenido audiovisual de alta calidad, como siempre lo he hecho, encontré una publicación de Facebook muy interesante. Güey, alguien estaba vendiendo el manuscrito original de Cañitas que hizo Carlos Trejo con su puño y letra en un cuaderno escribe hace 30 años. Lo que me hizo darme cuenta no solo que ya no sé distinguir entre imágenes reales e imágenes hechas con inteligencia artificial porque me terminé comiendo tremendo bait, sino que también me puso a pensar, ¿Carlos Trejo alguna vez ha tratado de adaptar su libro de Cañitas al cine o a una serie o algo así? Y después de una larga investigación de 2 minutos preguntándole a mi papá, él me miró fijamente a los ojos y con una voz muy calmada me dijo, sí mijo, no estés chingando. Ante esta nueva información no quedó nada más que hacer más que buscar el tráiler de la dichosa película porque ni de pedo la iba a ver completa y me terminé encontrando con algo, por decir, pintoresco. Te van a dar 30 años, tu hija te va a delatar, mátala si quieres salvarte. ¿Cuál hija? La que te estás cogiendo. Esto al final solamente me hizo pensar, ¿cómo chingados alguien pudo financiar esto? ¿Y por qué Cañitas, si tiene una adaptación y libros que la neta son mucho mejores, no la tienen? ¿Por qué? ¿Por qué? Es por eso que el día de hoy he decidido traerte libros mamalones que necesitan una adaptación audiovisual urgente. O que en pocas palabras los leemos y decimos, carajo, eso sí es literatura. Ahora sí, comenzamos. Esta es la naturaleza de la guerra, cuya apuesta es a la vez el juego, la autoridad y la justificación. Vista así, la guerra es la forma más auténtica de adivinación. Es la prueba de la voluntad propia y la voluntad del otro dentro de esa voluntad mayor que, al vincularlos, se ve obligada a elegir. La guerra es el juego definitivo porque, en última instancia, es una fuerza que fuerza la unidad de la existencia. La guerra es Dios. Te juro que me sentí Dross por un momento, güey. ¡Ustedes son imbéciles! Lo que acabas de escuchar es una narración del monólogo del juez Holden hecha por el talentosísimo Hollow TN. Te dejo su enlace en la descripción si es que quieres escuchar el monólogo completo. O también puedes leer el libro, ¿no? La novela en cuestión se titula Meridiano de Sangre y fue escrita por Cormac McCarthy, el mismo autor que escribió clásicos como La Carretera o Sin lugar para los débiles. La trama de la novela sigue a un protagonista sin nombre al que el autor solamente se refiere como el niño, el muchacho, el pibe, y al cual seguiremos durante todo su camino por el oeste de Estados Unidos en la década de 1840 mientras se enfrasca en una violenta lucha por sobrevivir a la banda Glanton y los diversos ataques de El Salvaje Oeste, mismas condiciones que lo harán dejar de ser el pibe para finalmente convertirse en el hombre. Todo esto mientras uno de los villanos más aterradores de la literatura busca arrastrarlo a la misma corriente filosófica de él, donde establece que el estado máximo de la humanidad son la violencia y la guerra, por lo cual la violencia es el único camino creíble o realmente viable para seguir adelante. Mismo antagonista que además de ser extremadamente listo y versadamente culto en muchísimas disciplinas, parece no tener la capacidad de ir al baño, comer, dormir o incluso envejecer, acercándolo más a una deidad de horror cósmico que lo vuelve mucho más perturbador. Y ese final, Dios mío, en serio, pocos libros tienen un final tan desesperanzador y tan bueno al mismo tiempo. Pero, y si es tan buen libro, ¿por qué nadie lo ha adaptado? En general, el mayor problema de la novela no es tanto la parte de la violencia o los episodios tan gráficos que retrata, sino más bien la manera en la que está contada la historia, pues la novela carece de una estructura narrativa convencional, siendo solo narrada a través de las distintas prosas que nos da el protagonista, así como las reflexiones del juez Holden, con el mismo autor de la obra admitiendo que quien desea adaptar su libro a la gran pantalla sería un director que necesitaría una imaginación desbordante, así como demasiado compromiso y talento, con directores ya de renombre como Martin Scorsese o Ridley Scott, siendo algunos de los que alguna vez intentaron adaptar la obra a la pantalla grande, todo sin éxito. Yo no sé ustedes, pero la verdad, si se llega a hacer una adaptación de este libro, me gustaría que Stellan Skarsgård, o como se diga o se escriba, sea el que interprete al juez Holden, porque, bueno, en Dune ya nos enseñó que sí sabe hacer a viejitos calvos perturbados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si gracias a un extraño virus todos los animales de los que consumimos la carne terminan muriendo o se infectan de alguna manera volviéndolos inconsumibles para los humanos? Y a causa de esto, el gobierno decide legalizar el canibalismo, creando así ahora empresas productoras de carne e incluso mataderos con especies determinadas de humanos que están destinadas exclusiva y únicamente para su consumo. ¿No?
¿En serio no? Pues a la autora Agustina Basterrica sí, y de eso es precisamente de lo que trata su libro más famoso, Cadáver Exquisito. Una historia que nos sumerge en una sociedad argentina distópica en la que, como dije antes, el canibalismo ha sido legalizado a causa de la hambruna ocasionada por este mismo virus que mató a la mayor parte de las especies de ganado, y creando así una nueva realidad en la que la gente no solo se acostumbró a este nuevo canibalismo normalizado, sino que llegó a adaptar, por decirlo de alguna manera, el antiguo sistema de cría de ganado que había antes de que se normalizara el canibalismo. Granjas de cría, mataderos, carnicerías, todo ahora modificado para que esta nueva sociedad comience a consumir productos hechos con carne humana. Es en este contexto que conocemos a Marcos, nuestro protagonista, que después de haberse separado de su esposa se ha enfocado completamente en su trabajo en el matadero, por lo menos hasta que su jefe, después de una serie de incidentes y circunstancias, le termina regalando una de las reses, digamos, que se consideran de más alta calidad, misma que no solo lo va a hacerse cuestionar la moralidad de sus hábitos alimenticios, sino en realidad cuán profundos pueden ser los sentimientos que una persona puede desarrollar por uno de estos humanos destinados al consumo. Y en cuanto al final... Ay, Dios mío, hay quien te puede decir que este final es lo mejor que ha leído en los últimos 20 años porque ayuda a resignificar completamente al personaje principal, y gente que te puede decir que el final no les llenó las expectativas de lo que estaban buscando. Yo considero que si no te deja indiferente, se trata de un libro digno de leer y que así puedes formar tu propia opinión. ¿Se acuerdan de esa bonita época donde los vampiros eran genuinos íconos del terror en lugar de los integrantes de un triángulo amoroso en el que una muchacha muy inexpresiva no se podía decidir entre agarrarse a un murciélago o a un perro? Pues fue justo en aquellas lejanas épocas de 1982 que el autor Jorge Ricardo Raimundo Martínez, o el George para los compas, decidió que los vampiros serían el tema central de su siguiente novela. Fue así que el hoy afamado mundialmente autor de Canción de Hielo y Fuego nos trajo en ese entonces uno de los mejores libros sobre vampiros que se han escrito, El sueño del Febre, una novela que nos llevará al año 1857 en las profundidades del sur de Estados Unidos, en el pleno auge del esclavismo, así como también de los barcos de vapor. La trama nos lleva a conocer a Abner Marsh, un capitán extremadamente conocedor del río y muy bien capacitado, además de ser portador de una increíble fealdad, eso no lo digo yo, lo dice el libro varias veces, que tras una serie de malas decisiones financieras e imprevistos se ve forzado a aceptar la propuesta del misterioso empresario Joshua York, un hombre que planea financiar la construcción del mayor barco de vapor que jamás haya junto con el resto de sus amigos, a fin de que todos puedan recorrer el río de una manera segura e ir haciendo distintas paradas en el camino, las cuales, conforme vaya avanzando la novela, nos daremos cuenta de que tal vez no tienen las mejores intenciones. ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? ¡Es un vampiro! Y aunque en un principio la presencia de los vampiros en el barco obviamente asusta al Capitán Marsh, eventualmente se dará cuenta de que no solo existe esta raza vampírica, sino que dentro existen varios grupos. Uno liderado por el ya antes mencionado Joshua York, quien busca eliminar esta especie de dependencia que tienen por la sangre humana, reemplazándola con una nueva sustancia alquímica que puede saciar la sed, mientras que la otra facción está dirigida por el antagonista de la novela, el vampiro ancestral Daemon Julian. Si ya has leído algo sobre el mundo de Juego de Tronos, ahora te das cuenta de que el autor lleva 30 años repitiendo el nombre de Daemon, el más antiguo de todos los vampiros y autodenominado rey pálido de toda la raza vampírica, quien busca perpetuar el consumo de sangre humana al declarar que ellos son una raza superior a la raza humana, alegando ellos son depredadores y los demás solo son ganado. Con este conflicto de ideologías y con una guerra civil gestándose en el fondo de toda la trama, es meramente una cuestión de tiempo para que la sangre finalmente llegue a las aguas del río Mississippi. Con respecto a la falta de la adaptación, el mismo autor ha declarado en varias ocasiones que simplemente no se han llegado a acuerdos satisfactorios con las compañías que han deseado adaptar su obra con respecto a los términos de esta última, incluso comentando en una ocasión que Disney trató de adaptar la obra durante los años 80 al comprar los derechos del libro para realizar una película animada, adaptación que obviamente nunca se llevó a cabo cuando Disney se percató del contenido tan violento que había en ciertas escenas de la obra. Que bueno, vamos a ser honestos, Disney tampoco es como que sea muy ajeno a poner cosas violentas, ¿verdad? Are there any plans for adapting it? Well, many years ago I had a deal with Disney and I wrote the screenplay myself for Fever Dream and it turned out pretty well. But they didn't make it and, rights came back to me. So I have not only the book rights, but I have the rights to my own screenplay.
Por si te interesa algún otro libro que no ha sido adaptado a la pantalla grande, te recuerdo mi libro de terror, El límite del cuerpo, ya está disponible en la tienda de Amazon de manera digital. Te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta esta parte del video. Por favor, no olvides comentar, suscribirte y en todo caso mencionar algún otro libro que merezca una adaptación o que creas que la merezca. Muchísimas gracias y buenas noches.